Bueno muchachos, entonces continuando con el tema de la recta, hoy vamos a ver más sobre dicho tema y vamos a trabajar básicamente distancias. Pero esas distancias deben ser perpendiculares. ¿Listo? Entonces, para ello, primero hay varios casos. Voy a iniciar con distancia de una recta a la coordenada 0, 0. O mejor dicho, origen del plano cartesiano. Entonces voy a hacer aquí un gráfico, ¿sí? Y voy a ubicar aquí una recta, digamos, llamémosla aquí así. Vamos a hacer algo un poco más generoso para que podamos ver claramente lo que está pasando. Y la vamos a hacer de otro color para resaltarla. Listo. Entonces me dicen, esta ecuación es de la forma mx más b, sabiendo que m es menor que 0 porque es decreciente. Sabemos que este es el punto b, que es mayor que 0, que está en la parte positiva. Y bueno, me piden hallar la distancia. Siempre que me piden hallar la distancia de un punto a una recta, en este caso el punto 0, 0, se refieren a una distancia perpendicular. Si no hacen la claridad del otro punto, si a mí me dijeran cuál es la distancia de la coordenada 0, 0 a este punto, pues listo, entonces aplicaría Pitágoras, distancia es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Pero cuando no nos dicen a qué punto, entonces de una vez nosotros debemos entender que es una distancia perpendicular. O sea que lo que nos están preguntando en este problemita es hallar la distancia que hay de este punto a este punto que queda perpendicular. Entonces yo voy a hacer deducción de la ecuación porque eso nos va a facilitar este manejo. El hallarla va a ser muy sencillo, pero si yo no hago eso, va a ser muy complicado, muy extenso. Y ahorita se van a dar cuenta entonces el procedimiento. Bien, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Este viene a ser un ángulo alfa. ¿Listo? Ese ángulo alfa, sabemos entonces que aquí este triángulo que obtuvimos es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Aquí lo ven, triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, y como todos los triángulos, deben sumar 180 grados. O sea que alfa más este ángulo de acá, que no lo voy a nombrar, digamos que podría ser teta, pero no lo voy a escribir, deben sumar 90 grados. O sea que este ángulo y este ángulo son complementarios, suman 90. Con el ángulo recto son suplementarios, suman 180. Entonces, como estos dos deben sumar 90, entonces sé que este ángulo más este ángulo deben sumar 90 grados, ¿cierto? Y ahí lo vemos porque aquí hay un ángulo recto. Entonces, si esto es alfa, esto es beta, entonces ¿cuánto le falta a beta para llegar hasta acá a complemento? Pues el mismo alfa. Entonces deduzco de ahí que eso se llama alfa. ¿Listo? La distancia que quiero hallar la voy a designar con la letra P. Es lo de menos, ¿listo? Usted puede trabajarla como desee. Bien, entonces yo voy a plantear el coseno de alfa, ¿sí? Y voy a trabajarlo desde este triángulo, no desde este triángulo, porque el coseno sería, entonces esta es la hipotenusa, ¿no? El coseno sería cateto adyacente acá. Pero estos dos triángulos son semejantes y al ser semejantes son proporcionales. Entonces puedo trabajar con este ángulo de acá. Cos de alfa es igual. Si miramos, esto es la hipotenusa. Este P es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. O sea que cos de alfa es cateto adyacente, que es P, sobre la hipotenusa, ¿cierto? ¿Y la hipotenusa cuánto vale? B. ¿Estamos? ¿Yo qué quiero hallar? Quiero hallar P. Luego P es igual a
B, ¿sí? Que pasa a multiplicar por el cos de alfa. Listo, ahí vamos. Entonces ya tengo una primera ecuación. Bien, ahora, ¿qué quiero hallar? Ahora digamos que yo quiero reemplazar a cos de alfa, ¿sí? Porque trabajar con ángulos pues es engorroso, ¿no? Entonces uno aquí trabaja es con proporciones. Entonces, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos que la tangente del ángulo alfa es la misma pendiente. Eso ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? La tangente está asociada con la ecuación de pendiente. Entonces, sabemos que si viene de tangente es porque tenemos acá un triángulo. Y aquí no lo voy a hacer porque entonces me satura la información. Pero aquí vean, yo podría tener este triángulo. Sí, ahí lo ven. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto, o sea que esto está sobre 1. Cateto opuesto, m, sobre el cateto adyacente que vale 1. Si yo encuentro entonces la hipotenusa a partir del teorema de Pitágoras, sé que esto es igual a la raíz cuadrada de m cuadrado más 1 al cuadrado, pero pues 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Bien, entonces la distancia P vendría a ser igual a B. Ahora voy a plantear aquí coseno de este ángulo, ¿cuánto me queda? ¿Ya? Entonces el coseno de alfa nos quedaría como cateto adyacente sobre hipotenusa raíz de m cuadrado más 1. ¿Cierto? Entonces aquí en esta ecuación yo no voy a poner cos de alfa, sino que voy a poner b por 1 sobre la raíz de m cuadrado más 1. O sea que la distancia P me queda igual a B sobre la raíz cuadrada de m cuadrado más 1. Esta distancia debe ser siempre positiva, ¿listo? Porque se utiliza valor absoluto. Entonces, ¿qué hacemos? La raíz voy a poner más menos, pero ¿cómo voy a usar ese más o ese menos? Si arriba me da más, abajo tomo el resultado positivo. Y si arriba me da menos, pues tomo el resultado negativo para que siempre sea positivo. ¿Listo? Y listo, tengo la ecuación para hallar la distancia de cualquier ecuación a un punto. Entonces, para que vean qué trabajo sería hacer eso, voy a tomar aquí una recta. Voy a tomar 1, 2 unidades, ¿sí? 1, 2 unidades. Voy a trazar una recta y algo que nosotros podamos corroborar fácilmente. Bien, tenemos esa recta. 1, 2, menos 1. La ecuación de esa recta es igual a pendiente, 2 sobre 2 da 1x, más el corte con el eje y, más 2. O sea que a usted le darían esta ecuación. Si a mí me preguntan cuál es la distancia que hay acá, de esta recta al origen, pues bueno, hice esto con un propósito. Nosotros sabemos que esto mide aquí, entonces, en este triángulo, obtengo un triángulo que es rectángulo y es isósceles, ¿cierto? Entonces, la hipotenusa mide 2. Mire, esta es la hipotenusa, mide 2. Y quiero hallar un cateto, o sea, eso me debe dar 2 sobre raíz de 2. Yo espero que recuerden las proporciones que habíamos sacado. Entonces, 2 sobre raíz de 2 es lo mismo que decir 2 raíz de 2 sobre 2, o sea, raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ahora voy a aplicar la fórmula. Yo les daría a ustedes la ecuación y les preguntaría cuál es la distancia de esa recta al origen. Entonces, usted halla todas las partes. Entonces, usted dice, bueno, la pendiente es 1, B es igual a 2. La distancia P, o como usted la quiera llamar, es igual a, aquí dice, B.
¿Cuánto vale b en el problema? 2. Raíz de m al cuadrado, 1 al cuadrado, más 1. 2 sobre 1 al cuadrado es 1 más 1, raíz de 2. O sea, 2 raíz de 2 sobre 2. Cancelo y queda el raíz de 2. De esta forma es bastante sencillo hallar esas distancias. Pero bueno, entonces veamos otro problema sobre esto para que vean cómo sería hacer un problema un poco más difícil. Entonces y es igual a 2x menos 3. Entonces es una ecuación que pasa por menos 3, ¿sí? Pendiente es 2. Y pues bueno, entonces digamos que cuando vale 1, vale menos 1. Bueno, este también me quedó ahí fácil de hallar. Pero entonces, bueno, dejémoslo ahí, porque no voy a hacer nada más. Entonces sería aquí, no está tan fácil. No está tan fácil porque no está 45, ¿cierto? Para la gráfica reemplacé por 1, 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Listo, tiene las dos coordenadas. Entonces veamos cómo sería hacerlo, ¿sí? Sin utilizar la fórmula. Entonces 0, menos 3. Entonces usted empieza. Bueno, tengo esta coordenada 0, 0. Yo tengo que hallar la distancia a esta recta, que tiene que ser perpendicular. Entonces usted tendría que primero tomar esta ecuación. Sé que la pendiente es 2. La recta perpendicular es menos 1/2. O sea que yo sé que de esta recta su pendiente es menos 1/2. Porque ya sabemos por lo que hemos visto que la pendiente perpendicular es el inverso. ¿Sí? El inverso aditivo recíproco. Listo. Bien. Entonces la pendiente de esta es menos 1/2. ¿Qué tengo que hacer? No sé dónde corta a esta recta. Usted podría pensar que es menos 1, 1, pero si yo me voy aquí bien con esta, vemos que no es ahí. Es un poquito más corrido hacia allá. Entonces, yo tengo que hallar primero la ecuación de este señor de acá. ¿Y cómo voy a hallar la ecuación? Pues y es igual a mx más b. Esta de acá. ¿Qué sabemos? Que la pendiente es menos 1/2 de x y sé que b vale 0, ¿cierto? Porque pasa por 0. ¿Listo? O sea que su ecuación es y igual a menos 1/2 de x. La ecuación de esta recta. ¿Listo? Ahora bien, tengo que hallar el punto de corte entre estas dos. El punto de corte entre esas dos sería esta ecuación. Voy a pasar este 2 aquí a multiplicar. Y me va a quedar entonces, lo voy a mover acá un poquito. Quedaría 2y, ¿sí? Es igual a menos x. Esa es la ecuación de esto. Y tengo la otra ecuación que sería y igual a 2x menos 3. Yo quiero hallar el punto de corte entre esas dos. Entonces, ¿qué hago? Las igualo. Entonces, para eso, bueno, aquí ya la tenía despejada. Voy a volver a lo que tenía. Y es igual a menos x medios. Entonces, como esta y va a ser igual a esta y, para hallar esto, entonces diría menos x medios igual a 2x menos 3. Ya son iguales, ¿cierto? Entonces voy a hallar el valor de x. Entonces voy a mover este hacia allá y este 3 hacia acá. 3 es igual a 2x más 1/2 de x. 3 es igual a 2 por 2, 4x más x sobre 2. ¿Qué hice? Diagonal, diagonal, horizontal. El 2 pasa a multiplicar a esto y queda 6 es igual a 4x más x, 5x. Y queda que x es igual a 6 quintos. O sea que el punto está en dividir la unidad en 5 para tomar 6. Y fíjense que se pasa aquí, entonces aquí está 6 quintos. Ahora, con ese valor voy a ir en la ecuación aquí a reemplazar para hallar y.
Y entonces, ¿cuánto vale? Menos 1/2 por 6/5. Eso nos da menos 6/10. 6 por 1, 6, por 2, 10. Y lo simplifico, menos 3/5. Entonces dividir en 5 y tomar 3, eso es por acá. Y bueno, ya tengo ahora el punto de corte, ¿cierto? Ahora, ¿qué empleo? La fórmula de distancia entre dos puntos, que es la pitagórica, ¿sí? Entonces, me toca hacerlo aquí, un poquito apretado, porque no, si paso la hoja se me pierde la información. Bien, entonces voy ahora a hallar la distancia. La distancia es igual a la raíz cuadrada de x2. Ya sabemos esta coordenada del punto de corte, ¿no? Que nos dio 6/5, menos 3/5. ¿Y a qué punto quiero hallarla? A la coordenada 0, 0. O sea que si esto es x2, y2, entonces siempre va a valer 0. O si es x1 y esto x2, y2. Entonces, x2, 6/5 al cuadrado, más 3/5 al cuadrado. No importa que sea uno negativo y el otro positivo, porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Y bueno, de una vez calculamos acá. Entonces 36, 25avos, porque 6 al cuadrado, 36, 5 al cuadrado, 25, más 9, 25avos, 3 al cuadrado, ¿sí? Creo que es claro. Igual a, entonces, un entero, un 45avo, entonces 9/5, ¿sí? Y luego, entonces la distancia va a ser igual a la raíz de 9, que es 3, y esto, bueno, raíz de la anterior igual a 1.34. Entonces ahora, vean todo el procedimiento que me tocó hacer, ¿no? Ahora yo voy a hallar la distancia, pero con la formulita. Entonces la distancia es igual, o P, como usted la quiera llamar, es igual a B. ¿Cuánto vale B? Menos 3. Sobre raíz de más menos. La pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? 2. Al cuadrado. Más 1. Porque, ¿qué? Siempre va a ser ese 1, ¿listo? Según la ecuación que obtuvimos, siempre va a ser 1. Y luego la distancia va a ser 3 sobre la raíz de 5. Tomamos la parte, arriba nos dio negativo, ¿cierto? Entonces, abajo voy a tomar el resultado negativo para que me dé positivo. Y nos queda 3 dividido la raíz de 5. Y nos da el 1,34 que habíamos obtenido acá. Con la ventaja que aquí obtengo el irracional, ¿no? Aquí un infinito decimal, pero aquí el irracional. O sea que la distancia perfectamente 3 raíz de 5 sobre 5. Bien. Ahora vamos a hallar, y aquí voy a ir un poco, distancia entre dos rectas. Pero esas rectas tienen que ser paralelas. No tiene sentido hallar la distancia entre dos rectas que no sean paralelas, porque la distancia siempre será cambiante. Entonces ahí que no tendríamos cómo hacer eso, ¿cierto? Sería una infinidad de distancias. Entonces voy a tomar aquí y voy a tomar otra recta aquí y que entre sí sean paralelas. Listo, entonces esas dos rectas son paralelas entre sí. Y bueno, puedo obtener infinidad de rectas de esa naturaleza, ¿cierto? Es muy sencillo hallar esa distancia. Sabiendo la ecuación anterior, esta es ya muy fácil de trabajar. Entonces lo primero es que la distancia es entre rectas paralelas, como acabé de decir, pero yo
para explicar lo que voy a explicar, voy a situarme sobre el eje. Entonces, la distancia que me van a preguntar es esta. Esta es la distancia que me van a preguntar. Pero con el fin de poder establecer una ecuación, voy a hallar, entonces, esa distancia y también voy a hallar, bueno, le voy a hacer ahí un ladito, esta distancia. O sea que voy a tomar lo que hice anteriormente, de distancia a la coordenada 0, 0. Y yo sé que si la distancia verde le resto la distancia azul, pues he hallado esa distancia, ¿sí o no? Entonces, a la distancia verde la voy a llamar distancia a la recta 2. Y la distancia azul, la distancia a la recta 1. ¿De dónde? Del origen a la recta. ¿Sí? Y pues bueno, entonces la distancia D, que es esta, es igual a distancia entre rectas paralelas. Es igual a la distancia 2 menos la distancia 1, ¿cierto? Entonces la distancia P, ¿sí?, entre rectas paralelas va a ser igual a la distancia 2. Entonces, según la formulita es 1 más menos la raíz, ¿cierto? Pero aquí, perdón, aquí no era 1, sino era B. Es que aquí en el gráfico, entonces, aquí me faltó, esto es B1 y esto es B2. ¿Listo? Entonces, vamos a restar de distancia 2, que es B2, por la raíz cuadrada de la pendiente al cuadrado más 1. No tengo la necesidad de aclarar si es 1 o es 2, porque al ser paralelas pues tienen la misma pendiente m. Bien, menos b1 sobre la raíz más menos de m2 más 1. Entonces estas dos rectas, ¿sí?, estas dos fracciones son homogéneas, tienen el mismo denominador. Por lo tanto, nos van a quedar más menos m cuadrado más 1, el mismo denominador, y b sub 2 menos b sub 1. Y bueno, he llegado a la ecuación con la que podemos hallar la distancia entre dos rectas. Sobra decir que si no fuese así, si no aplica esta formulita, esto va a ser también muy extenso de trabajar. Entonces, digamos que aquí voy a hallar, digamos que la ecuación de la recta 1, pues como están a 45 grados, porque así las hice, entonces es fácil de trabajar. Entonces, la ecuación de 1 sería y igual a menos x, porque es decreciente, 1, 2, 3, más 3. La ecuación de la 2, de la 1, de la 2, entonces menos x, 4, 5, 6, 7, más 7. Y me dicen cuál es la distancia entre esas dos rectas. O sea, esta distancia que hice acá. Entonces la distancia, ¿sí?, de las rectas que son paralelas sería igual a B2. A vale 7. Menos B1, menos 3. Más menos sobre la raíz de m al cuadrado, 1 al cuadrado. Si toma el menos 1, pues le va a dar positivo igual. Más 1. La distancia P sería igual, entonces 4 y raíz de 2. Y bueno, al simplificarlo, 4 raíz de 2 sobre 2, al racionalizarlo, perdón. Y bueno, ahí nos queda 2 raíz de 2. ¿Sí? Y bueno, ahí vemos claramente entonces que esa es la que corresponde la respuesta. No es difícil, creo que ahí queda suficientemente especificado cómo vamos a hallar esa distancia. Bien, entonces ahora nos toca hallar el punto, digamos que más complejo de esto. Si usted quiere hacer por otros métodos, pues bueno,
adelante. Lo que pasa es que uno sí se extiende bastante si la hace por otros métodos. Bien, ahora entonces vamos a hallar distancia de una recta a un punto. ¿Sí? ¿Esto para qué va a servir? Esto va a servir mucho para cuando estén resolviendo triángulos, para hallar mediatrices, bisectrices, alturas, ¿sí? Que será motivo de otro video, pero pues por ahora solo esto. Bien, entonces vamos a trazar acá una recta. Vamos a ver si la hacemos como grande para que podamos ver todo aquí. Trazar un punto que se vea, que nos genere un triángulo. Bien, está la recta y digamos, bueno, que me piden acá hay un punto P. Bueno, no, llamemos punto Q. Y de ese punto pues siempre nos van a dar la coordenada X1 y Y1. ¿Listo? Bueno, y nos dicen que nos preguntan que cuál es la distancia que hay de ese punto a la recta. Igual que lo que hemos hecho en los demás ejercicios, esa distancia va a ser perpendicular y no tendría sentido hallar otra distancia porque sería infinito. ¿Listo? Acá, acá, acá. Si nos pregunta una distancia, con toda seguridad tenemos que hallar una recta perpendicular a ella. Bueno, aquí la escuadra no me da mucho espacio para trabajar, pero bueno, esta es la recta. Esta es la distancia que me están pidiendo. ¿Listo? Bien. Esta es la distancia. O sea, una distancia que es perpendicular. Bien, para hallar esa distancia, entonces yo tengo que... bueno, esta es la ecuación y igual a mx más b. Entonces, para hallar esa distancia, yo necesito valerme y hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es que voy a trazar una línea vertical. La idea es que voy a hallar la ecuación, ¿listo? La fórmula con que usted puede resolver esto. Bien, entonces, ¿qué observamos acá? Que obtengo un triángulo que es rectángulo, ¿listo? Entonces, ese triángulo rectángulo acá intercepta, digamos, en un punto P. Tenemos entonces aquí este valor que corresponde pues a X1. Bueno, acá tenemos el valor Y1. Estoy asignando todos los valores que vamos a necesitar para hacer la deducción. Esto lo podemos llamar un punto R, pero pues bueno. Bien. Entonces, lo primero, los ángulos. Yo sé que este es el ángulo alfa. Ahora lo vamos a analizar respecto a este triángulo. Entonces, estos dos triángulos entonces son rectángulos. ¿Listo? Estos dos ángulos por opuestos por el vértice tienen que ser iguales. Por ende, este ángulo viene a ser alfa también. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya puedo plantear una ecuación. Y puedo decir, cos de alfa es igual a... El D, que es lo que me está preguntando, es el cateto adyacente, ¿cierto? Vean, triángulo, esta es la hipotenusa. Entonces es igual al cateto adyacente, que en este caso es lo que me preguntan, entonces voy a poner a D. Y es sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuál es? Esta distancia Q, que hay de Q hasta P. Bueno, listo. De Q hasta P. No sé si quedó clarito. Bueno, entonces ahí ya tengo una ecuación y puedo despejar a D, porque eso es lo que quiero hallar. Luego D, entonces es igual a Q por P por el cos del ángulo alfa. Bien, ahora yo tengo que averiguar cómo voy a reemplazar todos estos valores por
datos que me den en la ecuación, o sea, x1, y1 y la ecuación a la que yo quiero hallarle la distancia. ¿Qué pasa con P? Que el punto P, ¿cierto? Tiene una coordenada XY, ¿sí? Yo no tengo problema con la coordenada X, ¿cierto? Porque sé que es X1. Vean, está en X1 igual que este de acá. Es una línea vertical. Pero en Y, entonces no es igual a Y1 porque Y1 está aquí arriba. Entonces esta no puede ser Y1. Pero Y tiene que satisfacer esta ecuación. ¿Sí me hago entender? Entonces, a ver. Entonces, si yo digo que X vale 3, entonces empleando esta ecuación, reemplazando, yo puedo hallar el valor de Y. ¿Listo? Por un mecanismo de sustitución. O sea que en vez de escribir a Y, puedo escribir que Y es equivalente a mx más b. ¿Cierto? Y sé que x estoy reemplazando por x1 porque es el de acá. Entonces mx1 más b, o sea, sustituyendo. Espero que lo hayan entendido. Lo que pasa es que si a mí me dicen que y es igual a 5x menos 2 y me dicen que x es igual a 3, pues yo puedo averiguar el valor de y reemplazando, ¿cierto? Y puedo decir que entonces esto es igual a 6, perdón, igual a 13, porque 5 por 3, 15 menos 2, 13. Y averigüé el valor de y. O sea que y lo puedo escribir en términos de mx más b. Y eso fue lo que hice acá. Listo. Entonces, ¿para qué hice eso? Yo necesito saber cuánto vale esta distancia, que va desde acá hasta acá, que es QP. ¿Para qué? Para sustituir aquí. Entonces, la distancia que hay de Q a P es igual a... Como es una distancia vertical, pues lo único que tengo que hacer es restar, ¿sí? Al valor de Y, ¿sí? Pero ¿cuál Y? A Y1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar todo Y1. Y1 es la distancia que hay de arriba, de acá hasta arriba. Y si le resto este pedacito, pues ¿qué me va a quedar? QP. Entonces a Y1 le voy a restar el valor de Y hasta P. ¿Y cuánto es el valor de Y hasta P? Menos mx1 más b. ¿Listo? Entonces la distancia que hay de Q a P o la recta QP será igual a Y1 menos mx1 menos b. Bueno, y ahí voy, ya ahorita puedo sustituir acá ese QP por esto, que está en términos de Y1 pendientes, ¿sí? De la recta y B, que eso sí lo puedo saber. O sea, este B yo lo puedo averiguar mirando la ecuación. Pero bueno, entonces, pero ahora el cos del ángulo. Pues el ángulo yo lo podría deducir con la pendiente de esto, pero de eso no se trata. Se trata es de trabajar con relaciones de pendiente entre catetos. Bien, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer un paréntesis y me voy a ir al ángulo. Veamos, si a mí me dicen la tangente del ángulo alfa, que es más o menos lo que estaba diciendo ahorita, ya sé cuál es el ángulo, pero entonces voy a trabajar con tangente. Sé que la tangente es igual a la pendiente. Y vuelvo y hago el procedimiento que hice en los problemas anteriores. Si esto es alfa, entonces esto es cateto opuesto, que es m, sobre adyacente, que es 1. ¿Sí? Si esto no tiene aquí número, sabemos que es 1. Y la hipotenusa sería igual a m cuadrado más 1 al cuadrado, m cuadrado más 1. Y voy a sacar cos de alfa. ¿Por qué? Porque aquí aparece cos de alfa. Y el cos de alfa será igual a cateto adyacente 1 sobre la hipotenusa, raíz de m cuadrado más 1, y voy a poner aquí el más menos para utilizar según yo necesite. Bueno, y ahora voy a unir todo en la ecuación. Entonces, la distancia que yo quiero hallar es igual a, primero, dice QP. ¿Y QP cuánto vale? Y1 menos mx1 menos b. Por cos de alfa, 1 sobre
raíz más menos de m cuadrado más 1. Bueno, y si hago esa multiplicación, entonces llego a la ecuación. Y1 menos mx1 menos b sobre la raíz más menos de m cuadrado más 1. Y ahí vamos con nuestra ecuación. Bueno, pero la idea es hacer esto aún más fácil, ¿cierto? ¿Y cómo voy a hacer para que esto sea aún más fácil? Entonces, nosotros sabemos la ecuación, ¿sí?, canónica, y igual a mx más b. Pero de ahí yo puedo llegar a la ecuación general. Y la ecuación general, entonces, ¿cuál es? A ver, voy a escribirlo aquí con un ejemplo. Digamos que me dicen que y es igual a 4x menos 2 tercios, ¿cierto? Es canónica, esta es la ecuación canónica porque nos permite determinar pendiente, punto de corte. Voy a eliminar ahora y voy a llegar a la general. Voy a eliminar ese 3, quedaría 3y es igual a 12x menos 2. Multiplica todos los que no están sobre él. Y luego lo voy a organizar. 0 igual a 12x menos 3y menos 2. ¿Qué hice? Moví esto hacia allá igual a 0. Esto es una ecuación general. La ecuación general entonces es de la forma ax más by más c, donde a es el coeficiente que acompaña a x, donde b es el coeficiente que acompaña a y donde c es la constante. Fíjense los signos aquí una cosa. Aquí a vale 12, aquí b vale menos 3. Al ser menos 3, más por menos va a dar menos y se conserva el signo. ¿Listo? Y esta es una estructura general de la ecuación. Entonces voy a escribir acá esa estructura general. AX más BY más C es igual a 0. Si a mí me dan una ecuación y aquí yo quiero despejar AB, ¿sí? Entonces me quedaría AX más C es igual a menos BY. ¿Y para qué? Porque mi idea es llegar a una conclusión de canónica. El B pasa a dividir. Entonces quedaría A sobre BX más C sobre, aquí hay un menos B, ¿sí?, es igual a Y. Entonces, ¿qué hice con este menos B? Lo pasé a dividir acá y lo pasé a dividir acá. O sea que la ecuación nos quedó menos ABX. Más por menos da menos CB es igual a Y. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Que como ahora llegué a la ecuación canónica, entonces sé que la pendiente es menos A sobre B y que el punto de corte es menos C sobre B. Y esto es muy, pero muy importante. Entonces diríamos, tenemos ya nuestra ecuación, distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir nuevamente esta ecuación, pero en términos de A y B. ¿Y quién es A? El coeficiente de la ecuación. ¿Quién es B? El coeficiente de X, ¿no? ¿Y quién es B? El coeficiente de Y. ¿Y quién es C? La constante. Partiendo de una ecuación general. ¿Por qué? Porque de pronto usted trabaja más con la ecuación general. Si no, pues trabaja con esta estructura. Pero la mayoría de textos vienen dada la ecuación en esta forma que voy a trabajar. Entonces dice Y1, ¿cierto? No hay nada que hacer. Y1 menos M, pero la pendiente es menos A sobre B por X1 menos B menos C sobre B. Todo dividido entre más menos la raíz de M al cuadrado menos A sobre B al cuadrado más 1.
Bien, ahora me queda hacer esa operación. Y nos quedaría entonces. Vamos a bajar un poquito aquí el igual. Y1 más A sobre B por X1 más C sobre B, porque menos por menos da más. Bueno, más menos la raíz de, esto quedaría A cuadrado sobre B cuadrado, ¿cierto? Más 1, entonces B cuadrado pasaría aquí a multiplicar. A cuadrado más B cuadrado, más B, perdón, porque, no, B cuadrado, estoy bien. Entonces, esto por esto queda cuadrado, B cuadrado por 1B cuadrado sobre B cuadrado. Y bueno, ya casi terminó la ecuación. Lo voy a escribir acá. La distancia entonces es igual a, si yo quiero esta B, yo puedo multiplicar esta Y por B, ¿cierto? Pero entonces también tendría que dividirla para que no cambiara, o sea, por B y por B. Y todos me quedarían sobre B, ¿cierto? Si a los términos de una fracción le agrego la misma cantidad a ambos lados, pues no se afecta. Listo, entonces como ahora nos quedó fracciones homogéneas, queda B. Y arriba, ¿qué nos queda? B, Y1 más A, X1 más C sobre la raíz de A cuadrado más B cuadrado más menos. Y abajo, ¿qué salió? Raíz de B cuadrado, B. ¿Por qué la puedo sacar? Porque está dividiendo, solo es un término. Y cancelo y cancelo. Y entonces me queda que la fórmula es igual a, y la voy a organizar, AX1 más BY1 más C sobre raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y tengo la formulita. Si usted no usa esta fórmula, los problemas son bastante extensos. Vean, fíjese cuánto me llevó a hacer, ¿sí?, la deducción. Entonces, si usted decide no usarla, pues se va a complicar bastante. Además que es muy fácil de memorizar o recordar. Entonces voy a resolver aquí un problema. La distancia es igual a AX1 más BY1 más C sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Fíjese que no es nada difícil de recordar. Y si usted la practica mucho, pues rapidito se la aprende. Listo, entonces nos dicen, dada la recta, entonces me dicen 5x más y igual a 5x más 3, ¿sí? Y el punto, entonces, aunque pues uno se ahorra el gráfico, ¿no? Entonces pasa por 3, cuando vale menos 2, no, cuando vale menos 1, ¿sí? Entonces vale 2. Tendríamos esta recta. Ya. Hay que tratar de hacerla lo mejor posible. Bueno, y nos dicen cuál es la distancia 1, 2, 3, 4, 5 a la coordenada 5, menos 1. Bueno, entonces ahí está la recta. Entonces, si usted no emplea este método, tendría que igualar para determinar esta ecuación, ¿sí? Algo parecido a lo que hice en el problema anterior de hace un momento. Entonces, distancia. Primero, no me sirve esta estructura. La llevo a la ecuación general. Y la ecuación general sería entonces 5x 5x menos y más 3 igual a 0. ¿Qué hice? Este y lo moví hacia acá y cambié de signo y quedó igual a 0. El 0 no lo puse al lado izquierdo, lo puse a la derecha por cuestión de trabajo. Y tengo la ecuación.
Después de eso, ¿usted qué hace? Determina cuánto vale A, 5. ¿Cuánto vale B? Menos 1. ¿Cuánto vale C? 3. Listo. Ya determiné entonces los valores de A, B, C. Ahora, ¿qué debo hacer? Esto es X1, esto es Y1. X1, 5. Y1, menos 1. Listo. Reemplace. La distancia entonces es igual a... bueno, y si arriba le da negativo, entonces abajo tome el negativo para que le dé positivo, porque el resultado siempre debe ser positivo, ¿listo? Aquí la distancia que le están pidiendo es perpendicular igual a 5 por x1, 5, más b, menos 1, por menos 1, b menos 1 por b, por y1, que vale también menos 1, más c. ¿Cuánto vale c? 3. Sobre raíz más menos raíz a cuadrado. ¿Cuánto vale a? 5 al cuadrado. Más b cuadrado. ¿Cuánto vale b? Menos 1 al cuadrado. Bueno, la distancia será igual 25 menos 1, perdón, 25 más menos por menos da más 1 más 3. Y acá, raíz de 25 más 1. Entonces eso les da 29, ¿sí? Sobre raíz de 26. Y bueno, veamos eso cuánto nos da. 29 dividido la raíz de 26. 5,68. Y listo. Hemos terminado entonces por hallar la distancia. Entonces de 4, mire, 2, 4, ¿cierto? O sea, cada cuadrito de esto, o sea, aquí la unidad era 1, ¿cierto? Entonces casi 6. Y vean, ahí está entonces 1, 2, 3, 4, 5,6. Bien, entonces sí, efectivamente nos sirve la ecuacioncita. Ahora, digamos que nos dan una ecuación. Siempre tengo que llevarla a la ecuación general, ¿listo? Entonces, si me dan 5x menos 8y más 6 igual a 0, pues ahí ya tiene usted la ecuación canónica. A es igual a 5, B es igual a menos 8, C es igual a 6. Y bueno, le harán el punto, pero yo no le veo ningún complique a aplicarla. Créanme que si se aprende la formulita es mucho más fácil de trabajar este cuento. Bueno, entonces la idea es que practiquen y resuelvan el taller que voy a asignar. Y si tienen alguna duda, pues me la hagan saber. De todas maneras, si no aplican lo aprendido en estas ecuaciones, pueden resolverlo de otras formas, ¿listo? Pero les garantizo que es mucho más extenso. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que estén muy bien, muchachos.